¿Cómo se le hace para poder perdonar a mamá? Pues fue la pregunta que me hizo una persona que sin saberlo se encontraba en su lecho de muerte. Unas semanas antes de que esta persona partiera, escuché esa pregunta surgir en un punto en el que el dolor físico que sentía con motivo de la enfermedad por la que atravesaba se volvió como el disparador que activó el recuerdo de una vieja herida que en su interior no solo es que continuaba buscando explicación, sino que no se podía apagar. Unas semanas después esta persona se fue, pero me dejó con su pregunta fuertes reflexiones y conclusiones que hoy, siendo el día que celebramos a las madres, motiva mi deseo de generar una que pueda ser potente y profunda en términos de la pregunta que muchas personas en ocasiones nos hacemos. No porque tengamos historias iguales a la de el ejemplo con el que arranco hoy, una persona que fue adoptado y que años después de esa adopción no acababa de entender la razón de ello, es decir, por qué le había dejado su mamá en manos de otro. Digo que las reflexiones a las que me llevó esto provocan esta producción, porque segura estoy que uno, si me estás viendo, ni tú ni yo hemos pasado a otra dimensión. Dos, si el tema ha llamado tu atención, es porque, como la mayoría de nosotros, hay algo allí que se siente complejo, difícil de dejar atrás y en paz, de poder perdonar. Y porque si seguimos vivos y hay algo allí que todavía está pendiente de solución, eso nos da una nueva oportunidad de hacer un trabajo de arqueología emocional para ir más profundo hasta ayudarte a resolver de raíz tus conflictos. Bienvenido, bienvenida a nuestra producción especial. En caso que no me conozcas y esta sea la primera oportunidad en la que entramos en contacto por este mecanismo, me presento. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y mi proyecto se denomina Arqueología Emocional. Arqueología Emocional es el nombre de una escuela, una iniciativa y un sistema que he creado con el objetivo de ayudarte a ir a profundidad de manera ágil hasta poder entender qué es lo que nos quiere decir la vida con esto que nos ocurre y que no nos acaba de dejar en paz. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar el día de hoy? ¿Qué es lo que he pensado para organizar esta producción? Me gustaría primero explicar lo más básico en términos del perdón. ¿Por qué no podemos perdonar? Lo segundo, me gustaría hoy, definitivo y directo, ir a replicar un ejercicio conforme va transcurriendo el podcast con el que te pueda ayudar a ir encontrando tus propias respuestas. Y para ello hoy nos vamos a llamar en esta técnica que he denominado el arte de reclamar. Entonces, ¿por qué no puedo perdonar? El arte de reclamar. ¿Cuál es el nombre y apellido del conflicto que has vivido o vives desde hace mucho tiempo con tu madre? O que quizás ella ya no está, pero sigue adentro de ti. Y número 3, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son las 3 partes que recomiendo que sigamos? Lo vamos a hacer hoy mismo para que puedas llegar a nuevas conclusiones que permitan que hoy mismo, cuando estés vivo y con los ojos abiertos, puedas mirar las cosas con una apreciación que se sienta más justa a los hechos, quizá que al abrir la cortina como el telón que hay en un teatro se puedan ver más cosas y sobre todo puedas entender que en muchas ocasiones lo que hay de fondo es una emoción que surgió en un punto muy específico que en su momento no se acabó de liberar y que con motivo de ello, cuando volvemos a tener otras vivencias del mismo tipo, vuelve a surgir, pero con más intensidad, para ver si así, ahora sí, lo podemos liberar. Bueno, pues me voy inmediatamente entonces con 3 razones por las que no puedo perdonar. La primera, yo no puedo perdonar algo que al recordar me vuelve a lastimar.
Número 2, no puedo perdonar algo porque allí en esa herida que a veces cicatriza y a veces se vuelve a abrir, hay implícita una necesidad que pudo haber sido fisiológica. Por ejemplo, no recibí el pecho materno, o una necesidad de orden psicoafectiva. ¿Qué significa eso? De lo que pienso y de lo que siento, que no obtuve de mamá. La escucha, la atención, el cuidado, la mirada afectiva, el beso, la caricia, el cuidado, la atención, la empatía, la respuesta, o simplemente el silencio empático, por citar algunos. Y número 3, porque no solo es que vuelvo a recordar algo que me vuelve a lastimar y hay una necesidad que se quedó insatisfecha, sino que no he encontrado en tiempo actual la manera de resolver esta necesidad, aún cuando ya no esté mamá, físicamente en la tierra o físicamente habitando el mismo espacio en el que yo me encuentro. Hay una necesidad pendiente de solución y ahora solo me tengo a mí. Es decir, que la vida me invita a mí a dar solución a esto. Es decir, que acabaremos hoy dilucidando y entendiendo con detalle qué significa esto de las investigaciones que como seres humanos traemos abiertas, que nos llevan a conflictos, aunque con diferentes personajes, que traerán tramas similares a lo que vivimos con mamá, para que podamos completar nuestra investigación, para que pasadas las situaciones vistas en retrospectiva, nosotros podamos acabar de entender eso que dice la filosofía de un grupo que alcanzó altísimos niveles de espiritualidad. Me refiero a la comunidad esenia. Los espejos esenios son una muy interesante manera de estudiar la vida, que indican que en el mapa de nuestras relaciones con los otros se encuentran implícitos códigos que nos hablan de aspectos que venimos a trabajar de manera propia. ¿Qué significa exactamente esto? Bueno, pues vámonos por tu caso. Vámonos por tu caso, nada mejor que la situación concreta que estés viviendo o la que desde hace mucho tiempo no alcanzas a solucionar. Me gustaría, por motivo del podcast, iniciar justo con la mirada apreciativa, con la mirada empática y con esa necesidad que muchas veces tenemos de sentirnos validados en lo que estamos viviendo. Me gustaría comenzar por honrar el dolor que puede haber en tu interior, porque yo no conozco la historia, pero segura estoy que hay una gran cantidad de personas a quienes las vivencias con su madre, incluso al día de hoy, les genera una enorme frustración. Y quiero comenzar con este punto a honrar esta necesidad que posiblemente cuando uno visite a otros le callen y le digan, muy bien, cierra la página y eso ya pasó, y sé adulto y sé maduro y sigue adelante. Porque muchas veces el que te digan eso, lejos de que te ayude a resolver, recrudece lo que adentro se ha gestado sin poderse resolver. Así que yo hoy quiero comenzar por honrar el dolor que puedes estar sintiendo. Habiendo entendido que es posible que conectes con nosotros porque el dolor sigue activo y porque el propio Día de la Madre vuelve el dolor, también quisiera honrar el punto de algunas personas que no es que estén sintiendo dolor, pero que lo que me dicen es, tengo pensamientos contradictorios y no me gusta tener estos pensamientos, porque por un lado me digo que claro que sí, que quiero y que quise mucho a mamá, pero por otro lado hay algo pendiente que me quedé con ganas de reclamar. Y ahí es donde entonces nos vamos a la técnica que digo que llamaremos hoy el arte de reclamar, y que de inmediato hay personas que me dicen, no, ¿cómo? Yo no voy a ponerme a reclamarle a mi mamá, porque a los papás no se les puede reclamar. Bien, no pretendo con la técnica que te quiero entregar que vayas, escribas y reclames o toques el claxon afuera de la casa de tu mamá y le mandes una carta. No pretendo eso. Tampoco pretendo que no respetes la figura de los padres.
Lo que pretendo es entender la voz que se quedó con ganas de ser escuchada en tu interior y que como no le damos salida, sigue intentando desde dentro ser escuchada. Ayúdame por favor con lo siguiente porque hoy necesito ayudarte a descubrir el nombre y apellido que tiene tu reclamo mayor para con mamá. Eh, sí, me refiero a qué es lo que le dirías, dada la oportunidad de dar fuga al exterior de una manera sana y controlada. Si tú tuvieras un papel en blanco y pudieras escribir, si pudiéramos imaginar que de pronto está la figura de mamá, quien es absolutamente madura y quien va a comprender en máxima empatía lo que el pequeño niño le quiere decir. ¿Qué es lo que le reclamarías? En el espectro del reclamo, cuando pensé en esta producción, me puse a reflexionar en el tipo de ejemplos que hay de las personas que vienen a terapia, a sesión, y que finalmente el conflicto físico, la enfermedad o el trastorno mental o simplemente el desafío emocional acaba con mamá, o parece que ahí empieza. Y tengo algunos ejemplos del espectro que puede ir desde lo más intenso, digo que posiblemente la mayoría de nosotros no estemos en la situación de la persona que me ayuda a pensar en el podcast, de haber sido abandonados, dejados solos y a nuestra suerte por una madre, como en el caso icónico, que apenas tiene al bebé, lo entrega en brazos de otra mujer. Bueno, puede ser que no, hombre, habrá quienes quizá eventualmente sí, pero he visto otro tipo de reclamos que surgen en el interior, con lo cual mientras vas reflexionando, dada la oportunidad exactamente lo que le quieres reclamar a mamá, te voy a dar ejemplos y voy a necesitar que en tu ejercicio, de manera sana, sin que tengas a tu mamá enfrente, solo lo imaginas que ella está en una posición de tal madurez, amor, empatía, que va a escuchar lo que le digas, es todo lo que necesitamos en el ejercicio, no necesitamos hacerlo real para que creemos más conflicto. También voy a necesitar que me digas, ¿por qué te enoja esto? Es decir, me enoja que pasó esto por esto. Pongo los ejemplos. Bien, hay a quienes su mamá les abandonaba de otra manera. Es decir, el reclamo principal es que no tenía tiempo para mí, que siempre estaba a prisa cuando se trataba de peinarme, de ayudarme a vestir o simplemente de escuchar mis problemas. Es más, pareciera que no le interesara escuchar mis problemas y que siempre mamá tuviera más tiempo para los otros que para mí. Es decir, mi reclamo es mamá no estaba aquí. ¿Por qué? Porque siempre tenía más tiempo para los otros que para mí. Segundo ejemplo, mamá elegía siempre a otros antes que a mí. Se entregaba a sus amigas, a la familia, al vecindario, a su trabajo y dejaba poco tiempo para mí. Y me molesta porque a mí me dedicaba poco tiempo cuando ya estaba cansada. Solo son ejemplos. Estoy segura que en este popurrí alguno se parecerá al reclamo que hay en tu interior. Pues otro caso puede ser el que me enoje que nunca fui al favorito, como me lo decía alguien que hasta donde yo recuerdo no podía acabar de poner esto en paz después de muchos años de intentarlo. ¿Por qué mamá nunca me puso a mí en el primer lugar, como si ponía a mi hermano pequeño? ¿Por qué siento en el final que no me elegía o no era su favorita? Porque eso me lleva a sentirme rechazado o rechazada. Porque eso me hace sentir como que no me apreciaba y quizás hasta feo o fea me viera. Y parece un reclamo simple, pero hay personas para las que esto significa algo que mueve demasiado en el interior. Bien, hay otros casos donde la persona me dice, no, Maru, no es que lo sospechara. A ver, esto está claro. Mamá se la pasaba criticándome y de hecho puede ser que a la fecha siga haciéndolo. ¿Por qué? Por lo que sea. Por lo que hago, por lo que no hago, por lo que digo, por lo que no digo, por lo que me pongo, por cómo me peino, por si la visito, por si no la visito. Parece que nunca puede dársele gusto y eso me hace sentir continuamente rechazado o rechazada.
Hay personas que me dicen, lo que yo no soporto es que mamá se la viva ansiosa, preocupada por mí, por dónde estoy, que quiera controlarme cada 5 minutos, dónde estás, cuándo vienes, qué pasó con esa muchacha que me presentaste, mi hijito. Es decir, que quiera controlarme y meterse en mi vida, además para tomar decisiones de todo. Hay casos donde las madres que sobreprotegen hacen pensar a la persona que está abajo muchas veces lo distinto a su verdadera intención de proteger, ¿no? La persona se siente controlado y que no le permiten volar en libertad. Hay otros casos donde lo que los hijos no le perdonan a las madres es que cuando se enojaban con ellos les dejaran de hablar, que gritaran por todo, o cómo al final de su vida ya quizás ni se acordaran de su nombre y de su cara y nunca hubieran acabado de poner en orden las cosas. Bueno, es un popurrí, pero tú debes tener tu propio nombre y apellido de conflicto. ¿Qué y por qué? Es decir, ¿qué reclamarías y por qué esto te puede? ¿Por qué te tensa? ¿Por qué te duele? ¿Por qué te enfada? Lo primero que venga a ti siempre es la pregunta correcta. Bien, ¿qué quisiera yo explicar entonces en este segundo punto? Ya que tenemos caracterizado el reclamo a mamá por el que sentimos que no la hemos podido perdonar. Lo primero que me gustaría es ayudarte a liberar ese instante de dolor, porque en la medida que todavía hay un reclamo que se vuelve a activar cada que lo vuelvo a recordar, en la medida que físicamente hay y tejidos, todo el cuerpo es un tejido que se vuelve a tensar y debe haber un lugar en tu cuerpo donde la tensión vinculada con el recuerdo de tu madre sigue viviendo. Digo que ese reclamo ahora le vamos a poner un momento muy específico, porque alguien me dice, Marumi, mi mamá nunca me dejaba hacer nada. O alguien me dice, a mí me enfada que mi mamá nunca me escuchaba. Pero debe haber un instante en particular que recuerdes, que sea el que, dada la oportunidad, quisieras dejar afuera, quisieras poder liberar. Me viene a la mente el ejemplo de una chiquita cuando viene a platicarme cómo recuerda aquel día cuando, siendo muy pequeña, observa a su mamá en la lavandería, ella chiquita, con su muñeca buscando la atención, y me dice, es que ¿por qué mamá nunca se acababa de quedar quieta? Es que ni siquiera en la lavandería podía voltear, tocarme, darme un beso y seguir lavando. ¿Por qué mamá siempre tenía que tener cosas que hacer? ¿Me puedes ayudar, por favor, con tu ejemplo? Si cerraras los ojos, dada lo que estás reclamando, la situación que ya te diste cuenta que es la que quisieras reclamar, o mamá me atropellaba en mis decisiones, mamá siempre salía corriendo de casa y me chocaba que me sacara a toda velocidad y no pusiera atención y cuidado amoroso, lo que sea. Quiero que regreses con tu imaginación a uno de estos momentos. Hay personas que lo tienen clarísimo, como la escena de la lavandería. Hay personas que quizás solo imaginen uno de tantos, porque me dicen esto pasó muchas veces. O el otro caso que inmediatamente me viene, el de una chica a la que su mamá no le dejaba pisar todas las habitaciones de su casa y la desesperación cuando la invitaban los amigos a salir porque su ropa estaba en una habitación, ella se quería bañar, ir por nueva ropa y salir fresca y no podía. Dame un ejemplo, solo uno es lo que necesito. Quiero que cierres los ojos e imagines que estás en ese momento del tiempo, porque cuando yo conecto con ese momento del tiempo, cierro los ojos, inhalo y al inhalar, al estar imaginándome que estoy en ese lugar, es como si estuviera actuando como un popote que jala el ambiente emocional de ese momento que me marcó. Cuando yo jalo el aire, me dispongo a retener y al exhalar, identifico dónde en mi cuerpo se siente tensión, que se activa solo al volver a encender el recuerdo de un instante que te marcó. Puede venir a ti toda suerte de memorias, como alguien me dijo, recuerdo el día en que mamá vino por mí al kinder y en ese momento sí me acuerdo, era pequeño, pero vi que venía con un amigo, se subió al Volkswagen y el compañero o amigo le tocó la pierna y le tocó la media y eso a mí me impactó. Vamos, ve a ese momento. Quiero que cierres los ojos, bajes de la videoteca de tu vida ese instante y al hacerlo, inhales como si estuvieras allí como un testigo, exhales y me ayudes a identificar dónde en tu cuerpo se siente tensión.
Puedes hacerlo varias veces al inhalar y luego al exhalar y puede haber más de una zona donde se sienta tensión. Ahora bien, si ya identificaste la zona de tensión, en la segunda vuelta de este ejercicio vamos a operar con la respiración, con la exhalación, pero también con la imaginación para disolver el bloqueo. Y esto tiene una razón doble. No solo es que se ha comprobado que físicamente cuando yo me encuentro ante una tensión y siento que no puedo acabar de expresarla, empiezo a generar zonas de bloqueo en mi cuerpo físico, sino que hoy sabemos que hay como si fueran túnicas, cuerpos alrededor del cuerpo físico. Hay un cuerpo perceptual de memorias perceptuales, hay un cuerpo emocional, hay un cuerpo mental, y en estos cuerpos es como si antes que otra cosa se quedara un bloqueo. Con lo cual, cuando en la siguiente vuelta lo que yo te digo es lo siguiente, quiero que inhales, imaginando que al inhalar recibes luz como si hubiera un reflector en el cielo cargado de amor, que cuando yo inhalo baja esta luz que me protege. Cuando yo exhalo, la luz, imagino, junto con la exhalación, que elimina el bloqueo del cuerpo físico y de estos otros cuerpos. Yo te lo digo porque lo veo todo el tiempo con los pacientes que trabajo y lo empecé entendiendo a manera personal. Este baño energético, este ejercicio que trabaja simultáneamente con el bloqueo en el cuerpo y el bloqueo en los otros componentes, tiene la capacidad de ayudarnos a disolver ese bloqueo. Cuando lo que yo imagino es que baja la luz, baja esa fuerza de amor que llena de vida al universo, y junto con mi exhalación la dirijo con mi imaginación a la zona del cuerpo donde yo siento el bloqueo. La liberación vía la respiración consciente con este ejercicio es muy útil no solo para eventos que ocurrieron hace 20 años, sino posiblemente para algo que acaba de pasar hace 5 minutos cuando tuve otra vez una discusión con mamá. Y necesitamos liberar ese bloqueo, porque una vez que mi cuerpo se encuentra libre de eso, entonces puedo pensar más claro y entonces mi emoción no está perturbada, porque si tú pretendes perdonar a mamá, lo primero que tienes es que despejar el pensamiento para que puedas elevarte por encima de lo que sea que esté ocurriendo. Bien, bueno, yo he dado la explicación general por la duración que tiene esta producción, pero contamos con una grabación de esta meditación de 20 minutos. Es una grabación que puedes emplear para ir atrás con 3 eventos que te han marcado y que la puedes continuar haciendo. Es tremendamente potente. Hay personas a las que la sola meditación les ayuda a liberar dolor físico. Tengo varios ejemplos de personas que me lo dicen, pero lo que definitivamente es cierto, eso dependerá de cada caso, es que la propia liberación hace físicamente sentir una gran relajación y es fundamental, porque ahora, para la siguiente parte del podcast, yo te quiero invitar a que pongamos en retrospectiva esas escenas, como cuando tú y yo vamos al teatro o vamos al cine, nos sentamos en las butacas, pedimos agua, un café, un refresco y nos relajamos para ver lo que está ocurriendo. Conforme lo digo, quiero que tomes conciencia de lo que ocurre en tu cuerpo físico cuando inhalas y exhalas, y cómo el solo hecho de estar consciente de dónde traes tensión en el cuerpo puede hacer que de manera súper atenta al inhalar y al exhalar ayudes a liberar esas zonas de tensión en tu cuerpo, que por cierto siempre se involucran en una enfermedad. Bien, ya liberé el instante. ¿Qué sigue? Bien, pues tengo una pregunta. Digamos que tenemos tan claro el reclamo como que lo escribes y me dices, ni lo tengo que escribir, me lo repito todo el tiempo porque mamá no tenía tiempo para mí y siempre estaba dedicada a los otros. Me pregunto lo siguiente, ¿sería esta la única persona, es decir, mamá, el único personaje con el que te pasó eso que hubieras querido reclamarle? Porque si mamá no es el único personaje con el que lo que te enfada ocurre, entonces mamá no puede ser la culpable. Me voy a explicar con un ejemplo. Iniciamos el podcast con la persona que muere sin poder perdonar a mamá, eso creemos, porque le dejó en adopción. Cuando el reclamo se logra poner en blanco y negro frente a uno y digo,
No soporto que mamá siempre me dejara a mi suerte, solo, abandonado. Pregunto yo hasta dónde esta fue la única persona en tu vida que hubiera hecho esto, este reclamo. ¿Por qué? Porque me hace sentir como que no le importo a quien tendría que haber sido el cuidador o vigilante más relevante de mí. Así está el reclamo estructurado. Bien, cuando estudiamos la historia de esta persona, los grandes dramas de su vida tienen que ver con alguien que le abandona y le deja solo y a su suerte. Y no necesariamente solo en el contexto de lo familiar, es decir, es el caso, por ejemplo, de alguien que pues, continuamente de trabajo en trabajo recibe una jefa con quien le va increíble y poco tiempo después la noticia es que le cambian de jefa o la jefa deja el trabajo y lo vuelve a dejar abandonado solo y a su suerte. No solo le pasa en los trabajos y no solo le pasa una o dos, tres veces, le ha pasado ya por lo menos unas 5 veces, sino que cuando estudiamos su vida amorosa y sus relaciones en pareja, resulta que también siempre hay alguien importante que le abandona y le deja solo y a su suerte. Esto por ningún motivo es azaroso o una consecuencia del azar o un destino que me quiera venir a fastidiar. Esto sin duda nos marca el plan de un alma que a través de la trama que vivió primero con mamá y posteriormente en repetición con muchos otros personajes, quiere venir a investigar a profundidad un tema, por ejemplo, el llamado abandono. Pongo otro ejemplo porque estoy segura que conforme voy diciendo esto, empiezas a armarte una idea más amplia, ahora que estamos en las butacas, de lo que puede haber detrás del imperdonable asunto que traemos con mamá. Una mujer me dice, yo si ubico un momento, así, que está clarísimo que no le perdono a mamá, es como cuando era niña, me correteó por la casa y me llevó a que me cortaran el pelo y me veía horrible. No se lo perdono porque se metió conmigo. Y parecería que nunca más volvió a ocurrir. Aunque cuando observamos lo que le puede pasar, por ejemplo, con otras mujeres en el trabajo, no le cortan el pelo, pero sí cortan los trabajos que entrega y en lugar de que presenten las 20 hojas que preparó, pues solamente contienen una hoja que ella siente que le hace sentir fea. Este proceso que estoy ahora describiendo lo denominamos en arqueología emocional descubrir la historia detrás de la historia. Y lo que significa es que yo pongo frente a mí el reclamo, lo que me choca, lo que de veras me repugna, que no aguanto, por eso no puedo acabar de perdonar a mamá. Este reclamo, le pongo el nombre y apellido, me choca esto por esto. Y ya que lo tengo así de claro, ubico el instante específico que con mamá generó esta conclusión, es decir, mamá me rechaza, siempre me saca prisa, no me espera. Hubo un instante que te marcó. Como la niña que me dijo es que mamá no me esperaba y salía a toda prisa, tuvo que haber habido un instante que te marcó, sí, cuando mamá no solo no me esperó, sino que arrancó y me asustó. Bueno, el que sea tu ejemplo. Lo tengo claro, lo libero. Es vital liberar esa emoción que se queda atrapada. Digo que no solo en el tiempo, sino sobre todo en tu cuerpo. Y una vez que lo tengo claro, que ya sé cómo se siente eso, la pregunta de investigación y de viaje selectivo es, ¿cuándo fue la última vez que recuerdo haber vivido esto que estoy reclamando? Yo siento esa sensación, esa emoción. No solo el reclamo que conlleva palabras, también conlleva sensaciones que no son gratas. Cuando yo conecto con esas emociones, pregunto inmediatamente por qué las memorias se guardan en forma asociativa. Y al preguntar, digo, ¿cuándo fue la última vez que viví algo así? Inmediatamente va a aparecer otro personaje y muchas veces no es mamá, podría o no ser una persona, digamos, sexo femenino, pero sí una vivencia similar donde esto me pudo o me sigue pudiendo porque hay alguien que repite lo que me chocaba con mamá. Bueno, finalmente, ¿qué tenemos que hacer en esto? Que me parece que con los ejemplos debe estar dando lugar a que tu imaginación y tu pensamiento ya se hayan activado.
Cuando descubrimos la historia detrás de la historia y nos damos cuenta que puede haber más de una situación, más de un personaje con el que se repita esta vivencia que me choca, podemos llegar a la primera y más básica conclusión. Si hay varios en el juego, si no solo fue mamá, si fue mamá, pero esta jefa, pero esta tía, pero esta suegra, pero esta amiga, o el grupo de reparto que tengas en tu caso para lo que estás reclamando, basta con que haya alguien más que mamá que te esté haciendo, que te haya hecho esto que reclamas, para darnos cuenta que entre uno y otro aquí solo hay un común denominador y ese soy yo. Es decir, que la trama que escribí con mamá marca solamente la plataforma de despegue, las condiciones de salida de algo que muchas veces, si viví de manera intensa en el origen y en el arranque de mi vida, es porque no hay duda, es parte de lo que mi alma viene a resolver. Y, ¿sabes? He escuchado esta forma de desafiarnos para poder perdonar que tiene que ver con entender, a ver, de dónde viene mamá, o sea, cuál es la historia detrás de la historia de lo que vive mamá, pues que permite ser más empático, porque a lo mejor si mi mamá se la pasa criticándome, es porque su mamá a su vez se la pasaba haciendo lo mismo, o porque si mi mamá es sobrecontroladora, es porque su bisabuela perdió al abuelo y eso explica en todo este árbol genealógico por qué somos una tribu de controladores o de personas que nos tenemos que someter al control de otro. Claro que ese entendimiento ayuda. Nadie dice que no sea muy relevante poder entender la historia detrás de la historia, no mía, sino de mamá. Pero, ¿sabes? Lo que me doy cuenta es que en muchas ocasiones la estrategia de ser empático con la historia de mamá es como si tomáramos una aspirina para quitar un dolor de cabeza que luego vuelve a regresar, o como el oxígeno de un spray de poco alcance, porque si lo vuelvo a recordar después de haberme puesto en paz, quizá me vuelva otra vez a lastimar y yo me doy cuenta que esta estrategia de comprensión con la vida del otro tiene una limitación y es que parece que el conflicto se queda en ellos. Y lo más importante que me gustaría hoy invitarte a reflexionar es que una vez que descubro la historia y libero la emoción, cuando me doy cuenta que hay varias tramas de repetición y que yo soy la constante porque aparece aquí, acá, acá, pero aquí estoy yo. El cambio mayor tiene que venir de un cambio de interpretación y de algo que muchas veces las personas me dicen, Maru, es que no acabo de entenderle y me gustaría que me puedas ayudar a resolver esto. ¿Qué es lo que me quiere decir la vida a través de esta vivencia después de 50, 60, 70 años con una madre que se sintió tan agresiva o tan difícil en convivencia? O alguien me dice, no, la mía fue ejemplar. Yo lo reconozco, pero hay algo en particular, ¿sabes? Como la piedra que se mete en el zapato que tiene tamaño minúsculo, pero que molesta tanto que no acabo de sentirme en paz con mamá como la acabo de perdonar. Bien, pues voy con el cambio mayor. La forma de pensamiento o interpretación que me parece que en el fondo del océano será la mayor invitación. Doy la frase genérica y voy con los ejemplos de regreso. Donde yo no me materno, donde yo no me entrego calor tipo materno, donde está el arranque de la solución del conflicto que experimento con mamá y también la explicación por la que finalmente me voy a dar cuenta que aquí no hay nada que perdonar, sino un rol en mi vida que en definitiva solo tengo que agradecer. Voy con calma. El que yo me haya involucrado en este linaje, el que yo haya sido hija de esta madre y a su vez nieta de esta abuela, bisnieta de esta bisabuela, tampoco es una casualidad. Tampoco es un mal destino. Me doy cuenta en los casos de pacientes donde viene la familia y empiezo a observar que en la familia hay grupos de investigadores que vienen a investigar distintos temas. En ocasiones veo la familia donde, por ejemplo, madre viene a investigar qué es la sexualidad,
la hija viene a investigar temas de sexualidad o donde en otros casos completamente distintos, la madre viene a estudiar, a investigar qué significa volar en libertad y la hija también. Y empiezan a tener conflictos porque una sobreprotege, la otra se desespera cuando quiere ejercer su libertad. Pero sin darse cuenta, la madre está haciendo con la hija lo que posiblemente hizo su madre, desde luego porque lo aprendemos aquí estando en la tierra, pero más en lo fundamental porque venimos a revelar a través de estas historias patrones que cuando los vemos frente a nosotros nos permiten cambiar conclusiones. Conclusiones porque muchas veces operamos, atención, esto es clave hoy, en extremos, porque posiblemente yo estoy repitiendo un patrón que mamá hizo cuando no me ponía atención, cuando yo soy quien no me pongo atención, porque quizás lo que no me había dado cuenta es que mamá salía afuera y no me hacía caso y es lo que le sigo reclamando, pero yo sea quien ahora a mis 28 años, a mis 50, me vuelque tanto en el exterior que sea la última persona que me acuerdo de tocar contacto y maternarme. Repito, el cambio mayor al que nos invita esto, que expreso hoy, que me hace concluir. No solo que es fácil perdonar, sino que más bien no hay nada que perdonar. Donde yo no me materno, las razones por las que no me materno, donde yo a mí mismo o a mí misma no me entrego este calor tipo materno, donde comienza el rompecabezas a cobrar sentido. ¿Por qué me embarqué en el linaje? Sino para descubrir y crecer con un grupo de investigadores afines a mi tema interés, lo que yo sí puedo hacer, lo que está en mis manos cambiar, que no solo es una conclusión teórica, sino que puedo llevar acciones que en la práctica me hagan sentir más amoroso y más poderoso interiormente. Bien, lo que quiero decir con esto de manera sencilla es que aquí solo tenemos una de dos. O lo que mamá me hacía y yo reclamo, lo estoy haciendo conmigo mismo, o me encuentro, número 2, en el polo opuesto, haciendo justo el extremo que mamá hacía para concluir esta investigación hasta el momento en el que eventualmente, en lugar de estar operando en polos extremos, pueda llegar a un punto medio. Vuelvo entonces para retomar los ejemplos con los que hoy hemos empezado y de esta manera poder dejar como mayor claridad de lo que quiero decir con esto. La mamá que me abandona a mi suerte, vamos, desde antes de nacer, me lleva a la siguiente reflexión y pregunta: ¿de qué manera me entrego en brazos de otros? Si mamá me entregó en brazos de otros que ni conocía, ¿de qué manera yo me estoy entregando en brazos de otros a los que ni conozco y a quienes me aferre en cuestión de horas, minutos, días, buscando obtener de ellos ese amor materno que en su momento el niño pequeño sintió en cuanto vino el desprendimiento? Número 2. Si tu caso es que mamá no te daba el tiempo, se entregaba a los demás, no tenía tiempo para ti, no podías hablar de cosas íntimas, mi pregunta para reflexión profunda es la siguiente: ¿de qué manera te entregas tú tanto a los demás que no dejas tiempo para ti, para conversar contigo o, por ejemplo, para ver en tu interior cómo se sienten asuntos íntimos? Voy a la tercera. Pensemos en ese caso de la madre con la que yo no podía platicar de las cosas importantes porque sentía que no le interesaba, que no me escuchaba, que no le daba importancia a mis cosas. ¿En qué sentido y por qué razón ahora yo es posible que no le dé importancia a mis propias cosas? ¿Hasta dónde quizás en la agenda estoy poniendo en el último lugar las cosas más importantes que para mí serían esenciales? Es decir, ¿hasta dónde soy yo el que no me estoy escuchando? Ni dando tiempo ni el espacio para abordar con amor y con calor lo que desde hace tanto tiempo me está pidiendo mi corazón.
Que nunca fui el favorito o la favorita, y vaya que hay historias, y no quiero con ello cancelar el punto de realidad que así haya sido la trama, que haya habido una madre que tomara decididamente partido por otro. Pero que digo que la pregunta y el regalo esencial de mamá no es ese favoritismo, sino hasta dónde yo, por ejemplo, elijo a otros antes que a mí. Hasta dónde si digo que mamá me hacía sentir rechazada y me veía fea, quizás yo al poner primero a los otros no me estoy dando el tiempo ni de mirarme frente al espejo o de hacer cosas para sacarme máximo provecho y amarme en el cuidado de lo que me pongo y cómo me peino. ¿Hasta dónde? Esa falta de calor materno que digo que lo aprendí de mamá y ahora da igual si mamá no está. Lo sigo haciendo yo y entonces al ser el único que queda en escena o la única, sea el único que puede cambiar el conflicto del amor materno que no fluye para mí. Tengo el otro caso, ¿no? El caso de la mamá que creía que mis cosas no eran importantes, porque quizás le daba más preocupaciones a los temas de otros. A veces en el accionar nosotros le damos más importancia a los dramas de otros y si no, pongamos un ejemplo, ¿qué haces en los primeros 3 minutos en que te paras? Porque vemos algunos que cuando tomamos el teléfono empezamos a contestar siquiera antes de ir al baño. ¿Tiene sentido esto para ti? Sigo con otro ejemplo de los que tengo en mi lista, el caso de la mamá que me rechazaba, criticaba todo lo que hago, lo que digo, le molesta lo que me pongo, lo que no me pongo, el aire que respiro, el aire que no respiro, ¿qué digo? Eh, ¿Hasta dónde quizá podrías ser tú? ¿El primero o la primera? Que todo el tiempo te restas valor. Sí, pero no. Te criticas, te rechazas, eres duro, eres estricta. Porque te digo algo, finalmente esa es una estrategia de sobrevivencia que inconscientemente activamos como el mecanismo para que por fin nos acepten. Perfección que cuando se adecúa al territorio de lo imperfecto y de lo humano no va a funcionar. Y puedo estresarme y llevar las cosas al extremo máximo cuando quiero ser tan perfecto que ni siquiera así las cosas operan a mi favor para darme cuenta que no es siendo perfecto como debo ser amado, sino que cuando simplemente desnudo y frente a mí me reconozco con todo lo que soy, con la mejor versión que he sido hasta este momento, con mis defectos, con mis fallas, con mis aciertos y mis desaciertos. Cuando me veo como soy y me encuentro perfecto a mis ojos, entonces es como si inmediatamente empiece a quitar la impronta de rechazo que a manera preliminar alguien pudo haber puesto, pero que yo como el cochambre he incrementado cada vez que me critico y me olvido que siendo humano me voy a equivocar, que justamente al equivocarme puedo tomar mayor conciencia y que a raíz de esos desaciertos es como si tuviera un nuevo pedestal para llegar más lejos y convertirme en un ser mucho más luminoso. ¿Hasta dónde mamá era ansiosita por las cosas, se preocupaba de más? Y digo que hasta dónde, si eso es lo que te molesta, podría ser que eso es justamente lo que tú estás haciendo ahora. Digamos, ni siquiera en el cuadro de ansiedad, cuando ya perdimos el control. ¿Hasta dónde si eres ansioso en ese sentido? También eres ansioso y te corre prisa porque las cosas ocurran y se solucionen sin respirar y dar el espacio para que todo el ritmo que tiene que tomar la vida te ayude a encontrar el mejor camino. Para ti, ¿en qué piensas que mamá no te dejaba volar en libertad? ¿Hasta dónde podrías, por un lado tú, querer en extremo tantas cosas que en ese desborde, lo único que mamá quisiera como mensaje es dejarte la claridad que vale la pena tener prioridades? O que vale la pena no ser el primero que limite tu avance cuando recorres con más temple, con más calma el camino en lugar de salir corriendo con todo lo que significa y los estrellamientos que puede significar volar a toda velocidad. Bien, hay mamás que controlan todo, ¿sabes? Lo que en su momento ellas no pudieron controlar. Tengo casos de mujeres o de hombres, de jóvenes, que en el momento de primera infancia vivieron un abuso físico y podría ni siquiera haber completado el abuso en un tema sexual, no una penetración,
pero sí en un abuso dentro de su campo vital, de su espacio, que lo vivieron tan intensamente como si hubiera sido una cosa mayor. Es decir, lo mayor ocurre en nuestra percepción. Pues en esos casos, cuando yo siento que no pude acabar de protegerme a mí, algo que puede pasar es que me vaya entonces al otro lado del espectro y ahora busque sobreproteger a los pequeños para que a ellos no les pase lo que a mí me pasó, olvidándome que muchas veces la mejor manera de proteger a otro es permitiendo que ejerza sus alas y pueda volar en libertad, pues algún día yo le voy a faltar. Tengo casos de personas que no pudieron decidir y eso es lo que le quisieran reclamar a mamá, que no les dejaba tomar decisiones y ahora el problema es que sienten que no saben cómo decidir. Bien, si este es el caso, posiblemente no solo fuera mamá la que quisiera imponerse a otros, sino que posiblemente, veamos si esto aplica a tu historia, yo me quiero imponer en decisiones con otros. No importa el nombre del reclamo que tengas, siempre hay una correspondencia con algo que hago o algo que no hago. Nos lo dice la teoría de los espejos escénicos, que indica que si algo me molesta en otro es porque refleja un aspecto propio, o bien en vía directa porque eso mismo yo lo estoy haciendo. Podría ser de otra manera, de otra forma, en otras circunstancias, o porque en forma indirecta eso que hace me llama a que empiece a hacer algo que no hago porque me voy al polo opuesto. Bien, termino ya hoy con estos casos donde las madres llegan a una edad muy avanzada en la que el problema no es la edad, porque hay personas que están de 100 años en perfectas circunstancias mentales y físicas, sino porque en ocasiones lo que más rechazamos es la enfermedad que tiene mamá. El que ahora no nos recuerde, el que se le olviden las cosas, el que no controle esfínteres, el que ni siquiera tenga atención a las cosas de la casa. Todos esos reclamos que posiblemente no nacieron en la edad temprana, pero que con motivo de la edad que tiene mamá, se vuelven nuevamente un tema de tal perturbación que agitan y generan un reclamo en la vida adulta. Si algo aprendí en la historia con mamá, es poder tener la capacidad de disociarnos, salir del esquema en el que se encuentra la persona enferma, porque muchas veces lo que estamos rechazando no es a mamá, sino la enfermedad que tiene mamá. Y sin embargo, como dentro de la tierra vemos al personaje y a la enfermedad juntos, al rechazar la enfermedad, rechazo también a mamá. En este sentido, me gustaría hoy, para culminar con todo esto que estamos compartiendo, entregarte uno de los conceptos que me parece que más potencia puede tener en términos de rectificar una relación con mamá. Me refiero a ese concepto que en psicología se llama la mirada apreciativa, concepto que en algunas tradiciones espirituales tiene el nombre de el concepto inmaculado. La mirada apreciativa, llevada en tradiciones espirituales, adquiere el nombre de el concepto inmaculado. ¿Qué significa esto? La capacidad de ver sin mancha al que tengo enfrente. ¿Cómo ver sin mancha si lo que hace me lastima? Ver sin mancha significaría recordar que en cierta medida todo lo que estamos viviendo, esos momentos en que otro nos lastima o nosotros lastimamos a otros sin querer, reflejan huellas que tenemos aún teniendo 95 o 100 años por eventos que en el pasado nos marcaron. Si hay asuntos que nos hacen ver feos, rechazables o que nos hacen rechazar a otros, es porque esos eventos generan emociones. Y si esas emociones surgen de manera intensa, aunque ya sé que mamá siempre me dice lo mismo, si esas emociones son intensificadas, aunque ya sea que siempre es la misma trama, pues esas emociones me pueden y yo siento que no puedo perdonar a mamá porque eso se refiere a algo que ocurrió tiempo atrás, cuando posiblemente yo era un niño pequeño. Y si mamá a su vez hace cosas que para mí serían rechazables, lo hace no a propósito, sino como su estrategia conocida de solucionar la vida a raíz de algo que a su vez a ella le pasó cuando era pequeña.
Bien, podemos perdonar a otros cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, porque todos en algún momento de la vida venimos como niños pequeños a experimentar y venimos como almas que queríamos resolver nuestros conflictos. Asimismo, nos damos cuenta entonces que si nos enojamos o si algo nos lastima, cuando soltamos esa tristeza, ese enojo, como si fuéramos un niño, ¿qué pasa? El niño simplemente se para, se levanta, se olvida y vuelve a reír. Si pudiéramos volver a recuperar la inocencia de un niño sin mancha, que sin duda puede tener la capacidad de expresar, liberar y ponerse de pie para ver desde arriba lo que significa la caída, entonces el perdón se hace posible por lo siguiente. No es que diga yo que no hay historias fuertes en las que uno tiene que tomar medidas de seguridad para que mamá no le vaya a lastimar, ¿eh? Quiero aclarar. Desde luego, si lo ocurrido con mamá fue tan intenso que la convivencia pone en riesgo tu existencia, pues la distancia habrá que tomarla. Pero me refiero a donde el perdón, digo que no existe la necesidad siquiera de contemplarlo, porque si, como hemos explicado hoy, a raíz de lo que te molesta y el reclamo, te das cuenta que hay más personajes que te hicieron lo mismo, que tú eres la única constante. Si a raíz de las preguntas que yo te he hecho hoy, puedes encontrar que en definitiva es verdad, que eso que te hacía mamá, de alguna manera tú lo estás haciendo. Entonces, si eres el único que sigue vivo y que se está mirando tal cual está ahora, he aquí donde está el verdadero regalo de mamá, que a ti y a mí, al darnos la vida, nos permitió la oportunidad de volver a embarcarnos en tierra para mirar estas experiencias, ponerlas en retrospectiva, ponernos de pie y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿De qué manera? Lo que mamá vino como si fuera una actriz, una actora, a representar, era solo el gran espejo, el reflejo de algo que yo soy el único o la única que puede transformar. Porque cuando encuentro en lo ocurrido con mamá, la moraleja de la historia, lo que ella me está llamando a cambiar, en ese punto yo puedo cambiar lo que había pensado hasta ahora, que a partir de ahora en adelante yo soy mi única fuente de amor materno. No porque no pueda existir afuera, sino porque cuando yo me nutro, cuando yo me cuido, cuando yo me entiendo, cuando yo me doy tiempo, cuando yo me peino, cuando yo me doy la comida nutricia, cuando yo me doy la mirada apreciativa, cuando yo me doy el calor en la dificultad y en el error, cuando yo me miro y me pongo atención, cuando frente a ese espejo de mamá reconozco que ahí hay algo que me toca, entonces mamá me empodera. No solo me dio la vida, sino un ejemplo a partir del cual puedo recapacitar y comenzarme a maternar. Y en ese instante, cuando me puedo maternar, donde el regalo de mamá se acaba de entregar. Que este podcast te deje como a mí, con las mismas conclusiones y con la misma expresión. Gracias, mamá, por todo lo que me diste y en lo que me puedo convertir.